Quiere decir que si nosotros en Cubicol trabajamos lo que era la ficha de la semana 23, de la semana 25, perdón. ¿Se llegó a trabajar eso o no? Y para los que no recuerdan, entonces, nosotros, aquí está colgado en la plataforma de Cubicol, se ha publicado lo que es el video de la semana pasada que vimos. Aquí está la diapositiva de la semana 25, ¿ya? Solamente vamos a copiar esa diapositiva que aparece ahí en Cubicol, ya en esa diapositiva. Se copió la diapositiva 1 y la diapositiva 3. ¿Ya? La 1 y la 3 es lo que vamos a trabajar. La diapositiva 1 y la diapositiva 3. La 1 y la 3. ¿Qué es eso? Los objetivos no se copian. ¿Ya? Luego está publicado también las fichas de comprensión de lectura, esta de acá. Por eso les pregunto, ¿trabajamos esta ficha la semana pasada o no trabajamos la semana pasada? ¿O nos faltó? A ver, Christopher, porque hay alumnos que me han enviado a mi WhatsApp. Profesora, no aparece, me decía. Christopher, ¿esta ficha de aquí trabajamos en clase la semana pasada o no? No lo hemos trabajado. Creo que no, profesora. Trabajamos. Ah, ok. Bien. Entonces, vamos a revisar entonces la ficha. He colgado en plataforma de Cubicol esta ficha de aquí, que son conversiones lectoras de estos textos discontinuos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar este primer texto. Como tarea, van a hacer ahorita conmigo el texto 1, y como tarea ustedes van a trabajar el texto 2, el texto 3 y el texto 4, ¿ya? Que son textos que nos hablan justamente, son textos discontinuos con su nivel de comprensión de lectura. Así les va a venir también en su examen y en su simulacro, ¿ya? Bien, entonces vamos a realizar el primer ejercicio. ¿Algún estudiante voluntario que quiera leer el texto número 1? ¿Algún estudiante voluntario? Pedro, Alexa, Yameli. ¿No hay voluntarios? Bien, paso lista, ¿Puedo ¿ya? leer, Porque... profesora? Sí, sí, claro. María, ¿tu apellido Candurín? Candorín. Ok, Candurín, te escuchamos. Sí. ¿Cuándo se declara una pandemia? Al hablar de enfermedades no es lo mismo endemia, epidemia o pandemia. Estas son las diferencias. Endemia. Se trata de una enfermedad que se presenta de forma periódica en alguna región en específico. Epidemia. Surge cuando hay aumento muy rápido e inesperado de los contagios en una región y momento determinado. Pandemia. Se trata de una epidemia que se vuelve y puede bajar un poco para poder leer bien. Pandemia, por favor. Se trata de una epidemia que se vuelve internacional y hay aumento inesperado de los contagios alrededor del mundo. Los nuevos contagios no sean causados por el contacto con gente que fue al lugar donde la enfermedad inició. Asimismo, por el contacto entre la gente de una misma localidad, algo que en el caso del COVID-19 apenas se empieza a ver. Muy bien. Bien, entonces en este texto discontinuo, nosotros estamos viendo cuándo se declara una pandemia. Cuando vamos a leer textos discontinuos, tenemos que darle prioridad, ¿ya? ¿De dónde vamos a empezar a leer? Vamos a empezar de leer a partir donde está el título. En el título está realmente todo, indica todo, ¿no? Que dice, ¿cuándo se declara una pandemia? Al hablar de esta enfermedad, no es lo mismo endemia, epidemia y pandemia. Estos son los diferencias. Entonces, aquí lo que ha hecho el autor es colocarnos como saberes previos, ya tener claro qué son el concepto de endemia, epidemia y pandemia, y a partir de ello poder entender qué es el concepto de pandemia, y aparte tener en cuenta los criterios según la OMS para considerar que es una pandemia. Uh-huh. Bien, entonces vamos a responder aquí la pregunta que nos dice, en la infografía
se explica principalmente, a diferencia entre la malaria y el SARS, ¿qué se puede, en esta infografía, qué se explica principalmente? A ver, ¿qué se explica principalmente? ¿Qué nos habla esta infografía principalmente? A ver, chicos, atentos a lo que voy a indicar. La letra B, distinciones y similitudes entre endemia, epidemia y pandemia. Ok. Otra alternativa tal vez que tengan en cuenta, me dijeron la letra B, distinciones y similitudes de la endemia. A ver, La letra D. muy bien. La alternativa que es la letra D. Si ustedes observan bien el texto, aquí el texto te está diciendo, mira, ¿cuándo se declara una pandemia? Al hablar de enfermedades, no es lo mismo endemia, epidemia o pandemia. Estas son las diferencias. O sea, nos está colocando las diferencias de endemia, de epidemia y de pandemia. ¿Ya? En realidad lo que tenemos que tener claro es el concepto de endemia. Endemia es cuando ocurre en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, la malaria. La malaria, como conocimientos y saberes previos, es una enfermedad que es causada por la picadura de un mosquito. Aquella persona que presenta esa enfermedad de la malaria, entre 2 a 30 días va a pasar una serie de síntomas, ¿no? Y le van a dar algunos medicamentos. Ocurre más que todo en los climas tropicales, ¿no? Como la selva, como en África, ¿no? Entonces se dan cuenta es en un determinado tiempo. Va a ocurrir. ¿Por qué no puede haber malaria acá en Lima, por ejemplo? Porque tiene que haber muchos factores, de repente el contexto, el clima, no hay tanta humedad, o si no hay. Son muchas cosas que se refiere a lo que es endemia, ¿no? Ahora, ojo, no es la única enfermedad. Ha habido muchas enfermedades que son endemias actualmente en muchos países, ¿no? Epidemia es cuando surge una enfermedad, pero es muy rápido, es inesperado, ¿no? Por ejemplo, el SARS. En el 2002 empezó el SARS en China y hubieron casos que se propagó a Europa, ¿no? En el 2004, ¿no? Pero afortunadamente no se llevó una pandemia porque era más controlado, porque los síntomas eran distintos al COVID, ¿no? Ahora, ¿qué significa pandemia? Pandemia significa cuando es epidemia, pero es en todo el mundo, ¿no? Entonces, las endemias son controladas, surgen en una circunstancia de tiempo, no son controladas. Puede ser todo el verano, todo el verano. En cambio, la epidemia no. Es una infección, es una, ocurre determinadamente, ¿no? En un cierto tiempo y de ahí no ocurre más, como el SARS, por ejemplo, pero eso no significa que no tenemos que estar atentos, ¿no? En la pandemia. Ahora, hablar de pandemia indica también unos criterios, ¿no? Y acá lo colocan en la infografía, ¿no? Además, la pandemia tiene que ser, o sea, es pandemia no necesariamente con las personas que han viajado a Wuhan, también pueden ser con los que se van originando aquí, ¿no? En cada país. Por eso que hemos escuchado que el COVID tiene diferentes variantes, ¿no? Variante Delta, variante brasileña, variante peruana, y tiene cada uno sus variantes, la Delta, la Alfa, entonces ya no necesariamente tú te puedes contagiarte imagínate la señora del mercado que contagió a ti porque tiene esa enfermedad y tú padeces y contagias a ella. Entonces, en la primera pregunta, en la infografía se explica principalmente sobre las condiciones, ¿ya? Sobre las condiciones para que una enfermedad sea calificada como pandemia. No podría marcar la letra B porque nos están hablando acá de distinciones. Si decía diferencias entre endemia podría ser, pero acá hablas de similitudes y en el texto no nos ha mencionado en ningún momento cuáles son las similitudes porque no lo hay en estos tres casos, ¿sí? Entonces, aquí la alternativa correcta es la letra D. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Buenos días. Bien. Bien, chicos, entonces continuamos. Ahora, la segunda pregunta dice, a partir de los datos presentados en la infografía, se colige que, ¿qué podríamos colegir aquí?
Bien, entonces aquí, ¿cuál sería la alternativa, jóvenes? Christopher, ¿cuál marcaríamos aquí como respuesta? La letra C, ¿cierto? Que una pandemia, por ser imprevista, es difícil de contener. Ujú. No es la A, porque el COVID-19 no se mitigará evitando viajar al lugar que lo originó. Tú te puedes contagiar de COVID así no viajas a Wuhan, te puedes contagiar simplemente por no usar los requisitos, ¿no? Las medidas de, de prevención, ¿no? La malaria tiende a convertirse en una enfermedad pandémica, no, porque está controlada y no ocurre en todo el mundo, es solamente en algunos determinados contextos, ¿no? Una pandemia puede ser imprevista y difícil de contener, sí, sí es verdadero. El SARS no representa ningún tipo de peligro para el mundo, sí representa peligro para el mundo. Ahora, no se convirtió en pandemia, ya que los síntomas eran totalmente opuestos al COVID, ¿no? La persona que estaba enferma, ok, lo transmitía por saliva, aislaba, pasaba toda su cuarentena, ok, se mejoraba, ¿no? En cambio, en el caso del COVID no era así, ¿no? Tú te enfermabas, ni enterabas, estabas que estabas enfermo, pasaba 6 a 14 días que hacía síntomas, ¿no? Pero se decía, tengo COVID. Y había muchas personas que habían contagiado, ¿no? Bien, chicos, entonces, este texto de aquí, como no lo hemos trabajado la semana pasada, lo voy a editar, ¿ya? Y vamos a realizar la fecha de presentación el próximo, hasta el día domingo. Ya tienen hasta el día domingo, hasta las 5:30 del domingo, para que presenten ustedes esta fecha de comprensión de lectura, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nos quedó claro? ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta qué hora del día domingo? Hasta las 5:30 de la tarde. 15:30, 17:30. ¿Sí? Ok, Bien. profesora. Ahora vamos a trabajar lo que es nuestra clase de esta semana 26, ¿ya? Voy a colgar las diapositivas luego, pero al finalizar la clase vamos a desarrollar una ficha de comprensión de texto, ¿ya? Que es un texto mixto, que vamos a ver ahora, es un texto mixto. En este texto mixto se va a visualizar lo que es el texto continuo con el texto discontinuo y van a haber dos preguntas, ¿ya? Estas dos preguntas valen 10 puntos cada uno, o sea, está calificado sobre 20, ¿sí? Lo que van a hacer conmigo solamente es leer las preguntas, leer el texto y luego ustedes lo que van a hacer es desarrollar solo las dos preguntas, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar mostrando la diapositiva. Me indica si se puede ver. Lo que no se ve, ¿no? Voy a dejar de compartir y volveré a compartir nuevamente. Toda una pantalla. ¿Ve? Me indican entonces, chicos, si se puede visualizar la pantalla. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Se puede ver, chicos, la pantalla? ¿Se puede visualizar la Sí, pantalla? profesora. Ok. Bien, gracias por confirmar. Entonces, nosotros vamos a colocar en nuestro cuaderno semana 26 y vamos a colocar textos con gráficos, entre paréntesis, textos mixtos, ¿ya? Textos mixtos, entre paréntesis, o textos gráficos, que son lo mismo, ¿ya? Como ustedes ven en la imagen, son textos continuos, pero también tienen gráficos. Ujú. Bien. Esta diapositiva lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a colgar para que ustedes puedan imprimirlo o puedan tenerlo en su cuaderno. Vamos a ver cuáles son los objetivos de nuestra clase del día de hoy. ¿Pueden leerlo, por favor, Pedro, Oscar? Mis, Pedro, conocer los denominados textos con gráficos, identificar componentes esenciales y sus tipos, emplear y desarrollar las pautas necesarias para comprender los textos de esta naturaleza, aplicar lo aprendido en la resolución de las preguntas para los textos de la prueba de ECO de admisión. muy bien. Entonces, vamos a observar aquí qué son los textos con gráficos, ¿ya? Los textos con gráficos también llamados textos discontinuos,
textos mixtos, perdón, son aquellos textos que combinan las formas continuas del texto tradicional con las formas discontinuas que usan imágenes que representan información determinada, ¿sí? ¿Puedes leernos, por favor, Christoph Yameli, ¿está presente? Sí, mis Por favor, diga las características, precioso. características. Este tipo de texto es usado en los medios de comunicación escritos, como lo son los diarios y revistas, sean físicas o virtuales. Presentan una parte de la información en prosa y otras en imágenes. Son recurrentes en textos de divulgación científica y por ello tienen por naturaleza ser expositivos, por lo menos en el examen de admisión. Bien. Muy bien, chicos. Entonces aquí estamos observando estos textos mixtos, ¿ya? Como podemos ver, hay un texto aquí que es de forma literal, ¿ya? Como también hay textos con imágenes, ¿no? Ahora, no necesariamente te pueden venir imágenes. Recuerda en la clase pasada, ¿no? En los textos discontinuos pueden haber tablas, gráficos, pueden haber infografías, pueden haber afiches, entre otros, ¿sí? Entonces, esta diapositiva copiamos, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuáles son esos textos mixtos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Bien, entonces aquí vemos textos con gráficos o textos mixtos, combina dos formas que son continuos y discontinuos. Los textos continuos son textos que tienen una secuencia, ¿ya? Imaginémonos que vamos a leer un texto narrativo, ¿ya? Este texto narrativo tiene esta estructura que es inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Entonces, yo no puedo empezar a leer por el final, luego me voy al nudo y luego me voy al inicio. No tendría coherencia en mi texto, perdería mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una secuencia para poder entender ese texto. En cambio, los textos discontinuos yo puedo leer por derecha, por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda. Donde yo lea, igual me van a aparecer las respuestas, ¿no? Porque voy a poder entender ese texto. Es por eso que los textos discontinuos, su información se organiza de datos e imágenes, pero no son secuenciales. Pero ustedes, como recomendación, tienen que leer siempre los títulos, porque muchas veces en los títulos está todo el tema o la idea principal, lo que el autor quiere mencionar, ya en los títulos. Luego vamos a ver también cuál es la imagen que tiene mayor, la imagen principal en este caso, que muchas veces es la imagen más grande, ¿ya? Las imágenes que son auxiliares, ¿sí? Bien, entonces, en los textos discontinuos vamos a encontrar infografías, vamos a encontrar mapas y cuadros, vamos a encontrar anuncios, líneas de tiempo, diagramas, tablas, etc. ¿Sí? Bien. Esta diapositiva también vamos a copiar en nuestro cuaderno, ¿ya? Y vamos a irnos ahora a un ejemplo de texto con gráfico. Aquí estamos observando un texto con gráfico que viene a ser un texto mixto. ¿Por qué mixto? Porque por este lado observamos a toda la parte continua que está en párrafos, ¿sí? Y también encontramos aquí una parte que está con las imágenes, ¿cierto? Por eso decimos que es un texto
que es un texto mixto. ¿Bien? Ok, ¿algún estudiante voluntario que desea leer este texto? Yo, profesora. Ok, Christopher, te escuchamos. Según la página especializada en fútbol Transfermarkt, la selección mejor valuada del torneo y cuarta más costosa del mundo es Brasil, con un valor de mercado de unos 1,151 millones de dólares estadounidenses. En segundo lugar se ubica la albiceleste Argentina, cotizada en aproximadamente 803 millones de dólares. Por su parte, Chile, equipo que se coronó campeón en en la edición anterior, ocupa el sexto lugar en el ranking, con un valor de 97 millones de dólares. Bien. Bien, entonces aquí, por ejemplo, los textos discontinuos, vamos a ver el título, ¿no? Las selecciones más valiosas de la Copa América 2019. Las selecciones más valiosas de la Copa América 2019. Valor del mercado de los equipos clasificados por la Copa América Brasil 2019. Entonces, si nos damos cuenta, por eso les indicaba a ustedes que tenían que empezar leyendo los títulos de los textos discontinuos, ya que tiene mucha relación con la idea principal y ahora se van a dar cuenta por qué, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a leer este texto que nos dice, ¿no? Según la página especializada de fútbol, ¿no? La selección mejor valuada del torneo y la cuarta más costosa del mundo es Brasil. Y tiene mucha relación con la información que nos da aquí en este título, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser la idea principal de este texto. Pero ojo, acá nos dice que Brasil es la cuarta en el mundo. Y en el gráfico nosotros estamos observando que solamente nos habla acerca de América, ¿sí? Entonces, si ahí, por ejemplo, te viene una pregunta y te dice, Brasil, ¿en qué puesto ocupa o qué país ocupa el cuarto lugar en el mundo? ¿Ustedes qué marcarían? Brasil, Alemania, Rusia, ¿qué marcarían ahí? Brasil, ¿cierto? Brasil ocupa el cuarto lugar en el mundo, pero en América ocupa el primer lugar, ¿sí? Bien. Entonces, este es un ejemplo acerca de estos textos mixtos. Ahora, vamos a ir a ver también cuáles son los tipos de textos gráficos, ya, o los textos mixtos. Por ejemplo, podemos encontrar nosotros textos que sean con... Podemos encontrar nosotros textos expositivos o textos argumentativos más infografía. Pero aquí estos textos hay que tener mucho cuidado porque por ahí también pueden haber textos que sean argumentativos, ¿ya? Pero en este caso, aquí no vemos texto argumentativo, ya que nos están hablando acerca de la huella hidráulica en nuestro consumo, nos hablan acerca de qué es la huella hidráulica, los tipos, tanto las de azul y la de verde, y una imagen principal. Entonces aquí vemos que este tipo de texto, esta infografía es un texto expositivo, porque recuerden que la intención comunicativa de los textos expositivos es informar. Ahora, en el caso de los textos argumentativos, te van a dar un punto de vista, pero aquí está informado. Entonces, ojo, pueden haber textos que sean argumentativos con infografía, una infografía con textos argumentativos. Luego también vamos a ver textos expositivos o argumentativos con un cuadro gráfico de columnas, ¿ya? Con gráficos, con tablas. Podemos encontrar también tipos de textos con gráficos, como afiches, con anuncios. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, nos está mencionando acerca de no dañe su corazón, ¿no? Las bebidas azucaradas pueden causar diabetes y enfermedades del corazón. Cuida a tus hijos, dales agua, ¿no? El mensaje aquí es que tengan que beber agua para que no padezcan de diabetes, ¿no? Luego también podemos encontrar textos expositivos, ya como línea de tiempo, pero aquí, por ejemplo, en esa línea de tiempo, a pesar que es un texto discontinuo, tiene una secuencia, ¿ya?
tiene una secuencia, o sea, en los años. No vas a leer desordenadamente, vas a empezar desde el año 1962 hasta el año 2020 para poder entender lo que trata de decir esa misma decía, ¿sí? Que también es un texto mixto, ya que hay imágenes como también hay texto, ¿sí? Luego también vamos a ver eh, otros tipos de textos con gráfico o textos mixtos, como son textos con tablas, ¿ya? Pueden haber textos expositivos o textos argumentativos que tengan tablas, ¿ya? Tablas. Aquí, por ejemplo, nos hablan acerca de un ranking de las universidades, ¿ya? De universidades, en las cuales está desde el número 1 hasta el 20. Encontramos en el primer ranking, primer puesto, a la Universidad Católica, a la PUC, a la Cato, que tiene el número de programa de estudios 63, ¿ya? Luego encontramos a la Universidad Cayetano Heredia, tercer lugar de la San Marcos, la Agraria, la UNI, la Universidad Nacional de San Antonio de Abad. Encontramos la Universidad de Piura, la del Pacífico, la de Altiplano, la de Lima, la de SAM. Por último encontramos a la Universidad General de Loyola, ¿no? Este es un texto expositivo, no hay argumentativo acá porque nos está informando esta cantidad según las sedes, según los tipos de gestión, si son públicas, si son estatales, si son asociativas, si son privadas, etcétera, ¿no? Luego tenemos también a textos expositivos o argumentativos con un diagrama, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos están hablando acerca, es un texto positivo también, nos hablan acerca de cómo es el equipo de seguridad, no es una descripción. Vemos acá el nivel 2, el nivel 4, cuáles son los objetos que se van a utilizar, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos ahora sí a trabajar la parte de comprensión de lectura. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Se entendió acerca de los textos mixtos? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Ok. Entonces vamos a desarrollar ahorita esta comprensión lectora, ¿ya? Pero vamos a leer juntos, ¿ya? Para poder comprender un poco más. Quiero ampliar un poquito más para que se pueda ver. Bien, vamos a ver. El texto dice lo siguiente. Texto. Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que es importante cuando vamos a desarrollar los textos mixtos, tener también como en cuenta que es una enfermedad, no es una noción, ¿no? Algunos investigadores, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Y aquí en este texto, en este discontinuo, nos va a explicar un poco más, ¿ya? Algunos investigadores conjeturan, o sea, concuerdan, que podría tratarse de virus lentos. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente. Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Ok, entonces hasta aquí estamos observando que un grupo de expertos creen que la enfermedad del Alzheimer o del Alzheimer se da a causa de los virus lentos, pero no hay todavía evidencias que diga eso, ¿no? Es una hipótesis lo que se cree acá, ¿no? Por otra parte, tenemos a otro grupo de expertos que nos indica que estas enfermedades, o esta enfermedad de Alzheimer es de origen genético, ¿ya? Es otro punto de vista. Algunos han estudiado la relación entre la herencia biológica y el padecimiento de las personas cuando comienzan a sentir sus efectos a partir de la sospecha de que mayores serán las posibilidades de que la contraigan los parientes. Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de sustancia cerebral acetilcolina responsable de la comunicación entre neuronas, ¿verdad? Esta palabrita de aquí, esta palabrita de acá, la acetilcolina, ¿ya? Nos está dando con información, es la responsable, dice, de que estas dos neuronas o estas neuronas tengan comunicación, ¿no? Quiere decir que pueda haber la sinapsis, ¿no? Acetilcolina. Ujú.
¿Cuál va a ser esa función? Acá nos está indicando cuál es la función, ¿no? Esa sustancia que elaboran las neuronas, ¿no? Sirve pues para enviar esos mensajes a otras células, incluso a las células nerviosas, células musculares, células de las glándulas. La, cel, la celticolina ayuda a controlar la memoria y la acción de ciertos músculos, ¿sí? Entonces, aquí hay una información que nos dice que la acetilcolina es la responsable de la comunicación en estas neuronas. No hay una sinapsis aquí química, ¿verdad? Tiene sus funciones motoras, sus funciones neurodendroninas, sus funciones parasimpáticas y sus funciones sensoriales, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, cuando son sensoriales, tiene que ver con la parte del olor, ¿no? Por ejemplo, tú estás, Urdaneta, está de repente poniendo a hervir un agua, ¿no? En la tetera. Y en eso de casualidad, pone su manito y se quema, ¿no? Esa información llega al cerebro, desde que somos pequeños, ¿no? Llega al cerebro, esa información sensitiva, ¿no? Llega al cerebro. Y es por eso que nosotros hemos aprendido que colocar la mano en una tetera que está caliente nos puede quemar, ¿cierto? Esa información es inmediata. Entonces, por eso que siempre lo recordamos, ¿sí? Unas funciones simpáticas tienen que ver con la frecuencia cardíaca de nuestro cuerpo, las neuroendocrinas tiene que ver con la estimulación de los lóbulos posteriores de nuestro cerebro, ¿bien? Y las funciones motoras que tienen que ver con el movimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, vamos a observar aquí cuál es el contenido de este texto. Nos dice, ¿algún estudiante voluntario? Urdaneta, ¿puedes leernos, por favor, ahora esta infografía, por favor? ¿O algún estudiante? Candurí. Sí, Miss, ¿Nos puedes leer, hija, por favor, el gráfico? estoy bien. Gracias. Una de cada dos personas mayores de 65 años padecen de Alzheimer. Asimismo, Candurí, casi la mitad de Candurí, los... que te corto. Te estás olvidando de algo de este texto que no lo has leído. Es El Alzheimer en números. Ok, el Alzheimer en números. Cada una de cada dos personas mayores de 65 años padecen de Alzheimer. Asimismo, casi la mitad de los individuos mayores de 85 años sufren de este padecimiento. El Alzheimer representa entre el 60 y el 80% de los casos de demencia. Al año, el daño del cerebro inicia de 10 a 20 años, antes de que se presenten los primeros síntomas. Aproximadamente 70% de los pacientes con Alzheimer en sus hogares, eh, con Alzheimer residen en sus hogares. Por ende, el impacto de esta enfermedad se extiende a más personas, entre ellas familiares y amistades. bien. Entonces, si nosotros observamos aquí, siempre en un texto discontinuo cuando vamos a leer, en el caso del texto continuo, nosotros hemos empezado por acá, ¿cierto? Desde que inició este párrafo hasta finalizar en una secuencia, ¿sí? Y lo hemos hecho. En el caso de los textos discontinuos también tenemos que leer el título. Si se dan cuenta, acá nos hablan acerca de qué se originó en la enfermedad o cuáles son esos orígenes que se creen. Y según los expertos nos hablan que hay dos que podrían, ¿no?, ser de dos formas, ¿no? Uno que tiene que ver con la parte genética, ¿no? Y otro que tiene que ver con el virus lento, ¿sí? Luego nos indican también en el texto continuo, nos indican que esa sustancia, que es la acetilcolina, es la encargada o la responsable de la comunicación en neuronas. Al haber baja esta sustancia química, nuestro cerebro pues pierde esa memoria, ¿no? Ahora, en esta infografía nos están hablando acerca del Alzheimer en números. Yo les dije, siempre tenemos que leer nosotros por el título. ¿Han visto su compañera Candurín que comenzó a leer de aquí, aquí, aquí? No hay una secuencia, tú puedes leer donde tú quieras, ¿ya? Pero la cosa es que igual vas a entender lo que dice. Siempre hay que estar de acuerdo lo que sigue aquí, ¿no? Acá dice, el daño del cerebro
inicia de 10 a 20 años antes que se presenten los primeros síntomas. La persona que tiene Alzheimer o Alzheimer van a empezar a ver un padecimiento de acetilcolina de 10 a 20 años. Después vamos a ver que ya la enfermedad pues, está muy avanzada, ¿no? Presentaron sus primeros síntomas, pero no se hizo caso, ¿no? Aproximadamente el 70% de los pacientes con Alzheimer reciben en sus hogares, ¿ya? Por ende, el impacto de esta enfermedad se extiende a más personas, entre ellas familiares y amistades. Una de cada 2 personas mayores de 65 años padecen Alzheimer. Asimismo, casi la mitad de los individuos mayores de 85 años sufren de este padecimiento. Demencia senil, ¿no? Acá te están hablando. El Alzheimer representa entre el 60 y el 80% de los casos de demencia. ¿Qué demencia? Demencia senil. ¿Qué es la demencia senil? ¿Alguien entiende qué es la demencia senil? ¿Qué será la demencia senil? La demencia senil viene a ser la pérdida de memoria, ¿verdad? La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de qué del cerebro, ¿no? De las funciones del cerebro, como la memoria y como la razón, ¿sí? Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura, ¿no? No tiene cura, es una enfermedad crónica, ¿no? Y requiere de un diagnóstico médico. ¿Bien? Ok, ahora vamos a responder estas 2 preguntas que lo van a hacer ustedes, ¿sí? Dice, a partir de lo expuesto en el texto, se puede establecer que la causa del Alzheimer estaría ligada. ¿Cuál sería la causa de esa enfermedad? A la comprensión de por qué el cerebro carece de acetilcolina. B, la necesidad de explicar la falta de conexión entre neuronas. C, los diversos síntomas que presentan los pacientes crónicos. O D, diversos factores entre los que destacan los de origen genético. ¿Cuál de ellas ustedes marcarían como respuesta? ¿Sí? Y la segunda pregunta nos dice, a partir de los datos presentados en la infografía, o sea, en el gráfico, esta pregunta el gráfico, ¿ya? En el gráfico, en esta infografía, te dice, ¿no? Responde. Se puede establecer que la causa del Alzheimer estaría ligada, se puede, a partir de los datos presentados en la infografía, se colige que, o sea, se afirma que, ¿qué afirma el autor? Que las personas mayores de 65 años están expuestas, que la enfermedad del Alzheimer es más tolerable, que a partir de los 85 años se adquirirá la enfermedad, o la demencia senil se debe a diversas causas. ¿Cuál marcarían ustedes aquí? ¿Ya? Tienen 2 textos, 2 preguntas para responder. Ya está calificado sobre 20. ¿Ya, chicos? Entonces, tienen una sola oportunidad, así es que nos vamos a concentrar para poder responder. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nos quedó claro? Bien. Sí, profesora. Vamos a desarrollar entonces esta preguntita, ¿sí? Esta comprensión lectora. Si terminamos de desarrollar el texto, no nos referimos de clase, ¿ya? Hasta terminar. Lo que quería hacer es darle una opción. Por alguna razón me dice que el examen no lo respondí a tiempo. Ok. Sí, Ahorita son profesor, las 2. me sale que no se encuentra vigente. Hasta las 12:20, ¿cierto? Creo que es lo de PM. Ajá. Ya, tienen 2 intentos, ¿ya, chicos? Ahora sí. Me indican, por favor, si vieron Ahora sí, profesora. Tienen hasta las 12:20, entonces, chicos, para responder. Tienen 2 intentos, ¿ya? Recuerda que la nota máxima es 20, así es que si tienen esos 2 intentos, aprovechen, acaban uno, intentan otra vez para que me saquen 20, ¿ya? Esta nota va a ir en nota del libro, ¿ya? Si termino antes, no me retiro de clase hasta las 12:20, jovencitos. Bien. Miss, disculpe,
Dime, Urdaneta. Miss, quería decirle que en mi cubicol, ahorita cuando acabo de entrar a la clase, me sale que la presentación de cuaderno no la he respondido, y si la respondí. Ya, en todo caso, Urdaneta, si no has presentado tu cuaderno, no hay problema para todo. Ya, si todavía no has presentado su cuaderno, hay que hacerlo junto con el mes de noviembre, ¿ya? Así que ten tu cuaderno ordenadito, Urdaneta. Ya cualquier duda, de repente me escribes también al WhatsApp o me lo mandas por WhatsApp, ¿te dijo? Sí, Miss, yo tengo mis cuadernos hechos desde hace tiempo y lo había presentado, solo que me dice que no lo respondí, no sé por qué. También me salió eso en algunos exámenes. Ya no te preocupes. Entonces, yo voy a verificar antes de finalizar el cuarto bimestre. Yo les voy a estar mostrando, fines de noviembre, les voy a estar mostrando el registro para que ustedes vean sus notas y si por algo falta cambiar, te estaré cambiando notas también. ¿Ya, Urdaneta? Ok, Miss, muchas gracias. Ya.
Y entonces los que terminaron nos vamos retirando, ¿sí?